Hare Krishna. Poca gente hoy, ¿no? Muchos perdieron porque estamos haciendo 18 capítulos y en el último domingo yo anuncié que quien participa de todos va a recibir un premio después. Entonces hoy muchos perdieron el premio. Bueno, entonces aquí estamos para más una clase de la filosofía de la conciencia de Krishna y estamos presentando la filosofía de acuerdo con el libro Bhagavad Gita, y este libro es compuesto por 18 capítulos. Ya no leímos los capítulos, pero ya hablamos de los 7, de 6 capítulos. Hoy vamos a hablar del capítulo 7. Y el libro Bhagavad Gita, como literatura, tiene sus características muy particulares, porque él habla, él presenta directamente las palabras de Krishna, pero en términos de literatura védica, él no es conocido como Shruti, que es la división de los Vedas, que presenta los Upanishads, así. Pero él es considerado Smriti porque no fue hablado directamente por Krishna y presentado directamente por Krishna como una obra exclusiva de revelación, Shabda, revelación. Entonces, él técnicamente es conocido como Smriti, pero como él presenta las palabras de Krishna, aunque indirectamente, porque fue contado por otros, entonces él tiene la misma importancia como los Upanishads, y por eso incluso es llamado de Gita Upanishad. Upanishad es la clasificación en términos de literatura védica de los libros que componen el cánone reservado para la filosofía. Y hay diferentes clasificaciones en términos de literatura védica. Y Bhagavad Gita surge de una gran escritura, una epopeya, una aventura muy grande que es el Mahabharata, cuya clasificación es Itihasa. Entonces así el Bhagavad Gita surge dentro del contexto del Mahabharata, que trae la historia de India y la historia de grandes dinastías de India. Entonces surge en un dado momento en una parte del Mahabharata que es llamado de Bhishma Parva, que va a tratar de Bhishma, una persona muy importante, y en el capítulo 23, Dhritarashtra recibe en su palacio, recibe la visita de su ayudante, Sanjaya. Dhritarashtra era el amo de Sanjaya. Y Sanjaya llega en el palacio y él está solo, porque todos sus hijos, todos sus soldados se fueron para Kurukshetra para pelear en la batalla. Entonces él estaba solo en aquel entonces y estaba muy preocupado. Él era un rey ya de edad y estaba solo y tenía una dificultad porque era
deficiente visual, não veía. E sua personalidade também revelava que ele não veía com seus ojos comunes, materiales, não tinha visão, do sentido da visão, pero também não tinha visão trascendental do mundo, não tinha conhecimento prático, vigiana, prático, para viver a experiência espiritual. Então, ele recebe a visita de Sanjaya e pergunta quem está, quem chegou, e Sanjaya responde: sou eu, me amo, aqui estou para servir-lhe. E então ele pergunta, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de mis hermanos, o de mi hermano Pando, cuando se encontraron en Kurukshetra, en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra, deseando pelear? Entonces Sanjaya empieza a contar. Por eso este libro tiene la característica de Smriti, porque es contado por una tercera persona, no es Krishna revelando el conocimiento. Y Sanjaya começa a apresentar, e assim sigue, e vão todos os 18 capítulos Sanjaya apresentando. E a vezes Sanjaya passa a palavra para Krishna, a vezes para Arjuna, e vai assim levando até o final do livro, quando concluem o capítulo 18. E se o Bhagavad Gita vai tratar de 5 temas principais, de los cuales uno es temporário, todos os outros são conceptos filosóficos muy fijos y definidos que traen una que son eternos, conceptos inmutables, de identidad inmutables. Por ejemplo, va a hablar del Ishvara, que es el Señor Supremo, va a hablar de Jiva, que es la entidad viviente, como todos nosotros somos Jivas, habla de nuestra naturaleza original, no que uno es brasileño, otro es argentino, otro es uruguayo, paraguayo, no, va a hablar de lo que es común a todos nosotros, que es nuestra identidad espiritual. Eso es Jiva. Va a hablar también del Kala, que es el tiempo eterno. Y va a hablar de Prakriti, la naturaleza material. Y por fin habla de Karma. Y este tema, ahí sí, este tema es temporario. ¿Por qué? Porque este tema temporal, porque podemos cambiar el karma. Eso es una maravilla para nosotros. Imaginen, ¿no? No somos obligados a aceptar nuestro karma porque podemos cambiarlo. Eso es maravilloso. Claro que no podemos, quien decide por cambiar su karma no va a revoltarse con el karma que ha traído, porque demonstra inmediatamente que não compreende que é karma. Pero como podemos cambiar o karma? Podemos cambiar o karma com inversão no presente para o futuro. Ou seja, vamos vivendo e as coisas vão passando e vamos cambiando com outra atitude mental, outra atitude intelectual. Aí podemos cambiar o karma. E principalmente com outra atitude espiritual, filosófica, com outra visão do mundo. E o ponto principal para o cambio do karma é o conhecimento transcendental que uno vai adquirir em contato com a literatura transcendental. Então, o conhecimento transcendental que vai trazer a verdade acerca da persona suprema, vai trazer a verdade acerca de nossa natureza e acerca de nossa relação com a persona suprema. Aí sim, podemos cambiar o karma
y vivir muy feliz en el futuro. Feliz, o sea, vamos a vivir con la característica más profunda de nuestra identidad, que es bienaventuranza. Aunque venga la felicidad o la infelicidad, la tristeza, es imposible ser tan trascendental que no nos quedamos tristes con el sufrimiento de los otros, por ejemplo, ¿no? Es imposible. No somos insensibles, no somos psicópatas. Así, un alma avanzada no es un psicópata que no se identifica con el sufrimiento de los otros, que no quiere ayudar a los otros, que tanto faz vivo o muerto, el otro es el otro. No es eso. Al contrario, un alma autorrealizada, un alma avanzada en conocimiento espiritual, mira al otro como parte integral de Dios y que merece recibir un mensaje de esperanza para que pueda vivir de acuerdo con su naturaleza original, que quizás él siquiera conoce. Entonces, ese es el tema que se desarrolla en Bhagavad Gita. Y entonces el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, y en esos 18 capítulos hay 3 temas principales, donde los otros temas circulan. 3 temas principales, que son Karma, Bhakti y Jnana. Karma va a ser presentado en los 6 primeros capítulos que concluimos en el domingo pasado. Y Bhakti en los 6 capítulos intermedios que ahora comenzamos hoy con el capítulo 7. Y Jnana, que va a comenzar en el capítulo 13 y va a ser presentado en los últimos 6 capítulos. Y así el conocimiento trascendental es pasado y el lector recibe este conocimiento, y al recibir este conocimiento pasa a practicar el conocimiento. Y por hablar de practicar el conocimiento, el capítulo 7, que es de la Sattva Bhakti, va a presentar hoy vamos a presentar, y el capítulo 7 se llama en sánscrito exactamente de Vijnana Yoga. ¿Por qué Vijnana? ¿Qué significa Vijnana? Es filosofía aplicada, vivenciada, con conocimiento vivenciado que uno practica. Eso es Vijnana. La sabiduría es Vijnana. El conocimiento es Jnana. La sabiduría es Vijnana. Sabiduría es el conocimiento maduro dentro de uno, que influencia su inteligencia, su mente, sus sentidos, que hace que él se posicione con una visión moral, ética, propia de un trascendentalista. Entonces, eso es Vijnana. Y ahora hoy vamos a estudiar Vijnana. Y este capítulo 7, que surge en el Bhagavad Gita, en la secuencia de capítulos, claro, va a seguir después del 6, ¿no? Naturalmente. Pero el capítulo 6 concluye un tema, que es karma. Y él va a iniciar un nuevo tema, que es Bhakti. Entonces hay una conexión del 6 con el 7 que es especial. O sea, los primeros 6 capítulos van a hablar de karma, van a definir el concepto de la acción, cómo uno debe de comportarse en este mundo. Pero no son reglas de comportamiento que van a así, limitar uno al sistema donde estamos insertados en este mundo. No es para vivir mejor en este mundo, es para vivir mejor para siempre. Vivir mejor ahora y después de esta vida y en la eternidad. Este conocimiento trascendental, entonces en el capítulo 6 se habló de
da prática de yoga, se falou como o yoga pode ajudar a uno a concentrar a mente, a manter os sentidos bajo controle e a manter a inteligência muito clara e entonces, em um dado momento, no último verso, Krishna vai dizer: e de todos esses yogis que eu acabo de descrever, há um que é o mais elevado de todos, e é aquele que pensa em mim dentro de si mesmo. E Krishna descreve isso e dá o nome para isso, que é Madgatenantaratmana. Então, quando Krishna descreve isso, termina o capítulo 6, e então cambia o tema. Agora vamos falar de Vijnana, filosofia aplicada na prática. Vamos falar de como uno pode volver-se o devoto mais elevado. Como podemos progressar no caminho de yoga para volvernos o devoto mais elevado. E então o capítulo vai descrever as opulências do absoluto, porque com estas opulências uno pode ver a Krishna em toda parte, porque o Madgatenantaratmana, o yogi, sempre pensa em Krishna dentro de si mesmo. Como puedo pensar sempre em Krishna? É necessário poder ver que todo pertence a Krishna e que necessito ver a Krishna por trás de tudo que veo, de um simples vaso de água. E Krishna vai dizer: soy el sabor del agua. E então uno vai beber água e vai recordar: Krishna é o sabor del agua. E vai dizer também que é o olor da terra. Quando chove depois de muito tempo, quem vive no campo pode que perceba isso. E então está muito caliente e vem a lluvia. Então a lluvia assim cai na terra, se mescla com a terra e por la temperatura algo vira vapor instantaneamente e leva o olor da terra para quem aprecia esta situação tão bonita e poética. Então, o olor da terra, Krishna é o olor da terra. Então, desta maneira podemos analisar toda a natureza material e ver a Krishna e pensar em Krishna dentro de uno mesmo e volver-se, por lo tanto, o yogi mais elevado. Este capítulo tem características especiais. Por exemplo, uma delas é que Krishna empieza a falar sem que Arjuna hable, sem que Arjuna haga nenhuma pergunta. Ele simplesmente começa a descrever e mirem que ele vai dizer. No verso 1, a suprema personalidade de Deus dijo: agora oye, oh hijo de Prita, como mediante a prática del yoga, com plena consciência de mim, com a mente apegada a mim, podrás conhecer-me por completo, livre de dúvidas. Então, conhecer a Krishna por completo para poder pensar em Krishna constantemente e pensando em Krishna constantemente volver-se o devoto mais, o yogi mais elevado. Hoje, como mediante a prática do yoga, ou seja, Vijnana, agora a prática mesmo, com plena consciência de mim, com a mente apegada a mim, poderás conhecer-me por completo, livre de dúvidas. Então, aí, Krishna vai seguir explicando. E neste capítulo não há perguntas de Arjuna. Ele escuta todo e escuta callado. Escuta todo
para asimilar muy bien el conocimiento. Só va a preguntar en el capítulo siguiente, el 8, capítulo 8, ahí sí él va a preguntar. Bueno, entonces, este capítulo tiene esa simple... gracias. Esa simple característica personal, particular como literatura, y es importante que miremos el libro Bhagavad Gita con ojos de un científico de literatura, porque para que podamos explicar para la gente en general. Ahora, aquí somos todos devotos y ya con alguna experiencia, y cuando la gente pregunta, ¿y ustedes qué siguen? Entonces vamos a decir, seguimos un libro que es llamado Bhagavad Gita, que significa la canción del Supremo. Entonces, hay un libro entonces. ¿Y cómo es este libro? ¿Es la Biblia? ¿Es como la Biblia? Porque estamos en un país con tanta influencia cristiana. Ellos van a preguntar eso. Y entonces vamos a explicar. Este libro viene de la literatura oriental de India, y entonces empezamos a hablar de sus características literarias, y la persona comprende eso y, ok, ya comprendí que está conectado, que hay que es un libro autorizado, pero ¿qué trata él? Entonces vamos a decir, y aquí en el capítulo 7, del 7 hasta el capítulo 12, comienza la práctica de la conciencia de Krishna, con poner en práctica la filosofía de la conciencia de Krishna, que es Nishkama Karma Yoga o Buddhi Yoga, que es trabajar con conocimiento y desapegado de los frutos de las acciones. Eso es la práctica. Aquí entonces Krishna va a decir que así uno puede comprenderlo por completo y estar libre de dudas. Entonces vamos a encontrar en los 30 versos, apenas 30 versos, vamos a encontrar que hay 6 secciones temáticas, 6 temas particulares dentro del tema conocimiento del absoluto. Hay 6 temas especiales, y los temas agrupan algunos versos que son presentados seguidamente. Entonces hay grupos de número de versos consecutivos, así, que presentan un tema particular, y los temas son, primero, conocer a Krishna a través de escuchar acerca de él. Después, conocer las energías material y espiritual de Krishna. Krishna va a describir las energías materiales, va a describir también que, además de esta energía, hay una energía superior. Krishna va a decir eso. Después, Krishna va a decir que él mismo controla las modalidades de la naturaleza material. Va a hablar de las modalidades de la naturaleza material, que esto constituye un tema muy importante en Bhagavad Gita. Y la verdad, en toda la literatura védica, porque es la base dinámica del enredamiento material y de la liberación material. Uno se enreda a través de las modalidades de la naturaleza y uno se liberta a través de las modalidades de la naturaleza. ¿Y cómo? Haciendo una observación muy propia de cuál es la modalidad de la naturaleza material que predomina en mí. Y si percibo que es tamaguna,
entonces voy a trabajar con eso para disminuir la influencia de Tamaguna cerca de mí. Si es Rajaguna, el modo de la pasión, también voy a cambiar eso. Debo de posicionarme en la modalidad de la bondad, con la alimentación en la modalidad de la bondad, con la limpieza corporal en la modalidad de la bondad. Y voy a vivir en la modalidad de la bondad, que funciona como si fosse um trampolim. Há esta palavra? Trampolim, que vai a fazer com que uno, através de seus movimentos em ação, seja projetado para liberar-se das modalidades da natureza. Com a força da bondade, uno pode sair de la presión de la modalidad de naturaleza. Entonces hay que llegar a este punto, vivir una vida sana, con alimentación sana, con cultivo de conocimiento sano, con una ética sana, con moral sana. Hay que elegir eso para obtener fuerza, energía, capaz de darnos la libertad de vivir espiritualmente, aunque con este cuerpo que es hecho por elementos materiales. Entonces así, aquí Krishna va a ser presentado como aquel que controla las modalidades de la naturaleza y que por lo tanto uno debe de rendirse a Krishna. Y después va a describir que aunque Krishna sea esta persona suprema, hay 4 tipos que no se rinden a Krishna. Y hay otros 4 que se rinden a Krishna. El Bhagavad Gita, este capítulo 7, va a descrever cuáles son los 4 tipos que no se rinden a Krishna. Y aquí hay una traducción que fue automática, no sé si es correcta, me dice, los sinvergüenzas. No sé si eso es apenas una expresión popular o si dice algo, pero son los dos cretinas. Los dos cretinas en portugués sería canalhas. ¿Hay algo parecido? ¿Canalla? Entonces, esos son los canallas mismo. Aquí dice sinvergüenza, pero en... Agustina, bienvenida. Pero fue bondad de la traducción automática de Google. Sinvergüenza es muy poco para dos cretinas. Y el otro son Buda, los tontos. Ese sí podría ser los sinvergüenzas, que son así como tontos mismos, ¿no? No comprenden muy bien las cosas, las consecuencias de sus actos, después sufre, lamenta, culpa a otros, si piensa que es injusticiado y que hicieron injusticia con él, que nadie lo aprecia, que nadie lo comprende. Esos son los tontos. Ellos no tienen facilidad para seguir el proceso de la conciencia de Krishna, el proceso de rendición a Krishna. Son los Buddhas. Después vienen los Naradamas. Los Naradamas son los más bajos de la sociedad humana. Y no es una clase de gente que nace Naradama. No es eso. Y también los canallas, ¿saben de canallas también? Los canallas, ellos son conscientemente malos. Son conscientemente malos. Pero los Naradamas, ellos son tan apegados al gozo de los sentidos que ellos no hacen malo para los otros. Ellos hacen malo para sí mismos. ¿Comprende? Y el último es Mayaya-Parita Jnana. Mayaya-Parita Jnana son aquellos que son iludidos, que tienen conocimiento, que estudian el conocimiento, que tienen amigos que hablan de este conocimiento, que tienen así un ambiente, un medio ambiente favorable, pero que se dejan llevar
por la ilusión material. Maya Paharita Jnana. Entonces, ¿cómo se comprende? Maya, la ilusión material, viene y con su velo, con su velo pone arriba de él, apartándolo de toda la realidad. Y todo lo que él ve a través del velo. Entonces, él ve malo, no ve perfectamente, ve bajo la ilusión. Entonces, bajo la ilusión, aquí están los Maya Paharita Jnana, que tuvieron su conocimiento robado por la ilusión. Hay una historia clásica de un Maya Paharita Jnana. Voy a contar, es larga, pero voy a simplificarla. Una personalidad fue creado por sus padres y madres en un ambiente devocional. Es del Srimad Bhagavatam, una historia del Srimad Bhagavatam. Y fue creado así, estaba adulto, joven, casado con una mujer también practicante del servicio devocional y todo. Tenían deidades en su casa, sus padres, era hijo único. Entonces, como hijo único, sus padres vivían con él. Un día él salió para buscar flores con los vecinos y fue a un parque donde había flores muy bonitas. Y mientras sacaba las flores del árbol, miró por entre las hojas una pareja en otro lado. Y él vio, la pareja estaba en una actitud sensual. Entonces su mente fixó en la visión que tenía. Y él no fue capaz de sacar los ojos. Y se olvidó lo que estaba haciendo. Y se confundió, volvió para casa con algunas flores, pero siempre pensando en lo que había visto. Y después, aunque casado, resolvió salir en búsqueda de la mujer que estaba en la pareja. Y fue y se involucró con esta mujer, que era una mujer sin compromiso social, la verdad una profesional del sexo. Y entonces él se envolvió con ella y dejó su esposa, dejó sus padres que eran ancianos y que dependían de él, dejó todos y se fue con esta mujer y vivió por muchos años con esta mujer trabajando para sostenerla y tuvo varios hijos con ella. En el último hijo, él ha puesto el nombre, sería el 10º. Él estaba viejo cuando nació el hijo, él puso el nombre Narayan. Y estamos hablando de un caso de Maya Paharita Jnana, alguien que tuvo el conocimiento robado por la ilusión. Entonces vivió muchos años trabajando, haciendo cosas ilegales, todo para sostener a la familia con aquella mujer, y entonces, que no era religiosa. Y después de todo, él puso el nombre del hijo, Narayana, y la mujer una vez estaba afuera y el hijo estaba en una habitación cerca de que él estaba, y él comenzó a pasar muy mal de salud. Y vio que estaba muriendo y con miedo él gritó por el nombre de su hijo, Narayan, Narayan. Y el hijo siquiera lo escuchó, era chico todavía, pero el nombre Narayan
es un nombre de Dios. Y su pronuncia siguió por todo el éter hasta el mundo espiritual. Y el propio Krishna se acordó de todo de bueno que él había hecho, de su vida pasada, de todos los servicios que había hecho. Entonces, Vishnu envió sus emisarios para protegerlo, llamados de Vishnu Dutas. Pero como él era muy pecaminoso, también Yamaraj, lá en su planeta, del portal de su planeta, en el portal de la muerte, dijo para los Yamadutas: hay alguien que no quiere venir, pero debe de venir, van a buscarlo. Entonces los Yamadutas salieron por un lado y los Vishnudutas salieron por otro lado y llegaron hasta la cama de él. Él, así con falta de aire, no tenía aire para respirar, ya estaba muriendo. Y entonces los Vishnudutas dijeron para los Yamadutas: vamos a llevarlo inmediatamente porque nuestro maestro Yamaraj nos ha enviado para llevarlo. Y los Vishnudutas: no, ustedes no van a llevar. ¿Por qué no? No van a llevar porque él llamó por Narayana y nuestro maestro Narayana nos envió para llevarlo para él. No, nuestro maestro nos envió para llevarlo y nuestro maestro es top, es el más grande de todos los maestros. Y así discutieron los Vishnudutas y los Yamadutas discutieron. Y él, que no estaba muerto todavía, escuchaba el diálogo de los dos grupos. Y entonces él se quedó muy consciente de la ilusión de la cual estaba víctima, que había sido víctima por haber olvidado el conocimiento trascendental. ¿Por qué? Porque la ilusión material ha robado su conocimiento trascendental. Entonces él comprendió todo y los Yamadutas querían llevar, pero sabían que no podían tratar con violencia los Vishnudutas. Los Vishnudutas lo desafiaron. Dijeron: vuelve rapidito, va a su maestro y pregunta quién es el maestro de él. Y él va a decir, porque el maestro de él es nuestro maestro. Está en una posición superior. Entonces vuelvan. Ellos entonces decidieron irse hasta su maestro, Yamaraj, para preguntarle: ¿es verdad que hay un maestro superior a usted? Y Yamaraj dijo: yes, sí, hay, sí, no falaba inglés. Sí, hay un maestro superior, que es Vishnu. Entonces, ellos se quedaron allí y los Vishnudutas dijeron: vamos, termina con eso para llevarnos usted para Vishnu. No, por favor, estoy consciente. No estoy muerto, estoy consciente y les pido que por favor no me lleven ahora. Quiero aprovechar los últimos tiempos que tengo en este cuerpo para rectificar todo lo que hizo de malo para mí y para vosotros. Por favor, dame un poquito de tiempo más. Entonces los Vishnus dijeron: ok, vamos a dejarlo porque no tenemos autorización de llevar vivos, solamente aquellos que ya dejaron su cuerpo material muerto. Entonces vamos a dejarlo por algún tiempo más. Trata de comportarse muy bien. Y salieron y él entonces se volvió libre de este robo que la ilusión había hecho. La ilusión robó su conocimiento. Entonces ahora
Él estaba libre de esta ilusión. Maya y Aparita Jnana son aquellos que tienen el conocimiento robados por la ilusión común de la vida. Y hay 4 clases de personas que se rinden a Krishna. Son aquellos que pasan por grandes aflicciones. En este mundo material hay muchos motivos, muchas causas de sufrimientos. Y aquellos que sufren, que comprenden que están sufriendo, buscan a Dios para libertarse del sufrimiento. Hay también aquellos que son curiosos, que quieren conocer a Dios, conocer las religiones, los procesos de autorrealización por curiosidad. Hay también aquellos que están interesados en conforto material, dinero, estabilidad, y ahora es lo que más hay, especialmente en nuestros países, en Argentina y Brasil, que aspiran por estabilidad económica, aspiran por algo de dinero que les dé estabilidad para vivir sus cosas personales de una manera digna. Entonces, y hay aquellos que son buscadores de la verdad, aquellos que tienen una sinceridad muy grande dentro de su corazón, que quieren conocer la verdad suprema y que buscan con una actitud humilde, porque esa es la primera característica del cultivo de conocimiento, es la humildad, primer paso. Después, ausencia de orgullo. Entonces así uno va trabajando el conocimiento. Y así estos 4 que buscan a Krishna también son descritos en el capítulo 7. Por fin, las 2 últimas secciones del capítulo 7 va a ser rendición a los semidioses e impersonalismo. Esta sección va a decir que aquellos que están rendidos a los semidioses o que buscan el Brahma Jyoti o Brahman impessoal, no van a interesarse por servir a Krishna a principio. Ellos quieren completar su proceso adorando a los semidioses. Son materialistas que quieren interactuar con los semidioses en búsqueda de algún bien material, porque los semidioses son muy ricos, ellos tienen completa capacidad de ayudar a uno en este planeta Tierra, y si uno lo adora y hace servicio con devoción, así con actitud de servicio para ellos se encantan y entonces dan lo que piden, lo que les piden. Y aunque ellos dan algo que no son originales de ellos, lo que ellos dan son dados a ellos por Krishna, pero ellos dan para sus adoradores con permiso de Krishna. Y lo que pasa es que la gente que recibe no comprende, eso viene de Krishna, eso viene de Krishna. No va a pensar, no, eso viene del semidios tal, porque yo lo adoré y él me ha dado. Pero no es bien así. Por lo tanto, ellos no tienen facilidad para servir a Krishna, su inteligencia no acompaña, no sigue los detalles de la personalidad suprema y se queda en la manifestación cósmica con su organización. Bueno, por fin viene el capítulo, o mejor, viene la sección última que va a hablar de una confusión y que por toda confusión, como uno puede vivir en este mundo, puede obtener la liberación de la duda por conocer a Krishna. Ahí sí, los últimos versos que van de 26 a 30 se habla de eso. Y es en esta última sección que Krishna va a hablar
de que en la hora de la muerte, de acuerdo con la conciencia, uno va para el lugar donde su conciencia esté enfocada, pero que Krishna puede liberar a uno. Aquel que está pensando en Krishna va a ser liberado directamente por Krishna en la hora de la muerte. Krishna va a ayudarlo en la hora de la muerte. Entonces, así termina el capítulo 7, dejando el gancho para que el capítulo 8 venga a engancharse. Y entonces constituir el eslabón de conexión. Y entonces va a hablar en el capítulo 8 del tema alcanzando al Supremo. Y entonces eso es el flujo filosófico. Hoy hablamos del capítulo 7, vamos a concluir todos los capítulos hasta el 18, después vamos a volver estudiando verso por verso. Podemos quedarnos aquí, los estudiantes del instituto, quedarnos aquí solamente para escuchar eso por 700 días después, 700 domingos. Bueno, es eso. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario acerca de eso. ¿No? Entonces, muchas gracias. Gracias. Seguimos con la misma programación para el próximo domingo. Vamos a leer el capítulo 8 y vamos a comprobar que él va a engancharse en este punto de qué pasa con la muerte, como Krishna protege a uno con la muerte, en la hora de la muerte. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada.